Vamos a hablar de una de las ideas más polémicas y, la verdad, más ridiculizadas de Lenin. Su plan para crear un periódico político centralizado para toda Rusia. Hoy nos puede sonar a algo estratégico, bastante lógico, ¿no? Pero ojo, en su momento sus propios contemporáneos lo recibieron con burlas. Vamos, lo veían como una auténtica fantasía autoritaria. Y es que el lío se montó, pero al momento. La propuesta de Lenin, que soltó en su artículo ¿Por dónde empezar?, no se vio como algo a debatir. ¿Qué va? Se tomó como un ataque directo a las estructuras del partido. Y las críticas, claro, fueron a degüello. Por ejemplo, uno de los críticos más directos fue un tal L. Nadiezdin. Para él, esto del periódico central era literalmente labor de gabinete. O sea, el trabajo de un intelectual encerrado en su despacho, totalmente desconectado de la lucha real, de lo que pasaba en las calles y en las fábricas. Luego, el periódico Raboche y Dielo fue todavía más allá. Acusaron a Lenin de querer montar una especie de red fantástica de agentes, una estructura paralela casi fantasmal que según ellos iba a ignorar y a suplantar a las organizaciones que ya existían y que se estaban partiendo la cara sobre el terreno. Y aquí viene la acusación más seria de todas. El gran miedo era que la redacción de este periódico se convirtiera en un legislador absoluto, una autoridad total, sin control de nadie, que dictara la línea política a todo el partido. Se preguntaban, y es una pregunta potente, ¿qué actitud debe asumir nuestro partido si de repente estamos todos sometidos a una redacción autónoma? Vamos, que lo veían como el camino directo al autoritarismo. Vale, y ante todo este chaparrón de críticas, ¿qué hace Lenin? Pues su primera jugada no es ponerse a defender los detalles del plan. No. Su primer movimiento es ir al contraataque. Es exponer lo que él considera pura demagogia e hipocresía, poniendo los hechos sobre la mesa. Y aquí Lenin lanza una pregunta que es afiladísima. A ver, el artículo se publicó en mayo, las críticas salieron en septiembre. Y él dice, un momento, si este plan era tan ofensivo para los comités locales, si los iba a relegar al reino de las sombras, ¿cómo es posible que en 5 meses ni un solo comité haya presentado una queja formal? La respuesta que da es brutal. Dice que los comités no han dicho ni pío porque están ocupados en el trabajo revolucionario de verdad, no en lo que él llama jugar a la democracia. Daba por hecho que habían entendido que el plan era un borrador, una propuesta para discutir, no una orden. Básicamente, no se sintieron ofendidos porque tenían cosas mucho más importantes que hacer. Y para desmontar esa imagen de que era un recién llegado queriendo imponer sus ideas, Lenin les refresca la memoria a sus críticos. Les saca una lista de 4 ocasiones distintas en las que su grupo fue invitado por otras organizaciones, incluido el Bund, para liderar precisamente este tipo de esfuerzos para centralizar. O sea que no era un extraño, era alguien a quien ya habían acudido antes para unificar el trabajo. Bueno, y una vez que ha limpiado el terreno de lo que él llama ataques demagógicos, ahora sí, Lenin entra en el corazón de su argumento. Y aquí es donde de verdad explica la función real del periódico. No es solo para informar o agitar, es para construir, para organizar. La pregunta clave es esta. ¿Puede un periódico ser un organizador colectivo? Sus oponentes decían que, ni de broma, que primero hacían falta organizaciones locales fuertes, y ya luego, si eso, se podía pensar en un órgano central. Pues Lenin le da la vuelta a la tortilla. Él sostiene que, con la dispersión que había en ese momento, el periódico era la única herramienta capaz de crear esas organizaciones locales y de unificarlas. La primera función, dice, es la de agitador colectivo. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de que una huelga en San Petersburgo sea una cosa aislada y una protesta de campesinos en Saratov sea otra, el periódico lo conecta todo. Lo narra como parte de la misma lucha de clases a nivel nacional, creando una conciencia y un objetivo comunes a partir de chispas dispersas. Y ahora viene lo más interesante, que es cómo Lenin usa metáforas para que se entienda bien. La primera es la del andamio. A ver, el periódico no es el edificio final, o sea, no es el partido. Es la estructura temporal que se monta alrededor. Permite a los constructores, que son los revolucionarios locales, coordinarse, saber dónde poner cada ladrillo y ver los contornos del edificio que están levantando juntos. Sin ese andamio, cada uno trabajaría a ciegas. La segunda metáfora es igual de potente. El cordel del albañil. Imaginaos a miles de albañiles poniendo piedras sin una línea que los guíe. El resultado sería un caos. Pues el periódico es ese cordel, esa línea tensa que asegura que cada acción local, cada piedra, contribuye a levantar un muro único, recto y fuerte. Es lo que da la dirección y la coherencia que la dispersión hacía imposible. Claro, y esto nos lleva a otra cuestión fundamental que Lenin aborda. ¿Cómo se relaciona una organización planificada, centralizada, con la energía revolucionaria que surge espontáneamente de las masas? ¿Son fuerzas que chocan o que se complementan? Aquí es donde chocan dos visiones de frente.
Nadiezdin y otros tenían el miedo de que una organización pequeña, por muy bien montada que estuviera, sería simplemente barrida por un levantamiento espontáneo de la multitud. Pero la respuesta de Lenin es que, precisamente porque la multitud es espontánea, necesita una vanguardia organizada. El ejército regular no tiene que esperar a que lo barran, debe ponerse al frente de la multitud para dirigir esa fuerza destructora hacia un objetivo concreto. Entonces, el propósito de la organización que se crea en torno al periódico es, digamos, cuádruple. Primero, unificar la agitación política. Segundo, fusionar la estrategia consciente con la fuerza destructora y espontánea de la gente. Tercero, poder adaptarse tanto a periodos de calma como a momentos de explosión social. Y finalmente, preparar y dirigir la insurrección. Y con esto llegamos a la conclusión del argumento de Lenin, que es una defensa apasionada de la necesidad de tener una gran visión, un sueño, algo que conecte el trabajo de cada día, que era duro y peligroso, con el objetivo final de la revolución. Le acusan de ser un soñador, un intelectual de despacho, y en lugar de negarlo, Lenin lo abraza por completo. Exclama: «Hay que soñar». Su argumento es que sin la capacidad de soñar, de imaginar la foto completa de la obra terminada, nadie se metería en el tremendo y penoso trabajo que exige una revolución. Eso sí, citando a un crítico, Pisarev diferencia entre la fantasía vacía y el sueño útil. Un sueño es útil si se dan tres condiciones: que quien sueña crea seriamente en él, que observe con atención la vida real para encontrar cómo hacerlo posible y, sobre todo, que trabaje sin descanso para convertir esa fantasía en realidad. Este tipo de sueño no paraliza, al contrario, sostiene y refuerza la energía. Y el sueño de Lenin no era nada abstracto, era muy concreto. Que el pequeño trabajo diario de crear una red de corresponsales para un periódico forjaría un ejército permanente de revolucionarios profesionales, que de este trabajo surgirían los líderes legendarios, los Goebbels y Zeliavovs rusos, capaces de ponerse a la cabeza del pueblo y dirigirlo para acabar con la tiranía. Y aquí está la clave de todo. El gran sueño no es un escape del trabajo monótono y peligroso, sino lo que le da sentido. Convierte la tarea de repartir un periódico clandestino en un acto con un significado histórico brutal. Es la visión del edificio terminado lo que da al albañil la fuerza para colocar su ladrillo, un día sí y otro también. Y esto nos deja con una pregunta fundamental: ¿cómo puede una visión a largo plazo unificar y dar propósito a nuestras acciones del día a día?